Amigas y amigos, yo soy Loyolus y les doy las gracias por estar aquí nuevamente en el canal de YouTube. El día de hoy tengo un gran invitado, él es dramaturgo de una obra que se está presentando jueves y viernes en el teatro que se encuentra en el Centro Cultural del Bosque. El teatro es Julio Castillo y es una obra totalmente increíble, totalmente fuerte, porque es un tema bastante fuerte, que desgraciadamente es un tema que se vive día a día últimamente en México, sin especificar en qué estado, en qué parte de la República. Es una situación que hemos vivido y se está viviendo todavía a lo largo de todo el país. Es una obra bastante fuerte, se llama Tártaro, que trata acerca de una historia de un personaje que es sicario, pero bueno, vamos a hablarlo directamente con su dramaturgo, con el que realizó la historia, Sergio López. Gracias por estar aquí, vamos a platicar un poquito de esta obra. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación, por el espacio, por poder compartir con todo tu público. Oye, pues platícanos un poquito de Tártaro, cómo surgió. Sabemos que es una situación que posiblemente cualquier persona se puede convertir a un personaje como este tipo, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? Claro, Tártaro pues nace de una colaboración de largo tiempo atrás con David Salmon, con Bernardo Gamboa, ¿no? David Salmon es director de la compañía Teatro Sin Paredes. Bernardo Gamboa pues, es un actor que ha trabajado principalmente con compañías independientes, Luna Bad, después Bola de Carne, un actor muy preocupado por la investigación, por la experimentación. Y teníamos tiempo atrás, pues eso, la inquietud de trabajar juntos, de probar, de realizar un monólogo, enfocándonos además eso, en la historia reciente de nuestro país, en nuestras circunstancias inmediatas. Nos parece a todo el equipo que, por supuesto, el narcotráfico no es un tema, digamos, lejano, aislado, no es un tema, a pesar de que nosotros pues estemos a lo mejor en un contexto un poco alejado de estas realidades, ¿no? Porque pues la Ciudad de México, donde vivimos los tres, pues ha mantenido una especie de paz tácita, ¿no? Mientras otros estados del país han sufrido una violencia pues muy descarnada. Sin embargo, no es una realidad que nos sea lejana, ¿no? Es una realidad que Así conocemos, es. que entendemos, pues todo el mundo tiene un familiar, todo el mundo tiene un conocido, amigos, etcétera, que han sufrido los efectos de esto que se ha denominado guerra contra el narcotráfico. Por ponerle un nombre a un fenómeno que es pues, evidentemente mucho más complejo, que es un fenómeno que atraviesa la sociedad entera en distintos niveles, en distintas generaciones, que atraviesa la economía, que atraviesa las familias, cómo se reúnen, que atraviesa los hábitos de los amigos, etcétera, ¿no? Es decir, México ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años debido a esta circunstancia histórica realmente, y es muy común, es fácil que pase desapercibido, ¿no? Hemos entregado una gran cantidad de libertades, damos por hecho que es normal que esté el ejército en las calles, que esté la Guardia Nacional por ahí rondando las avenidas, etcétera, ¿no? Damos por hecho que es normal que si alguien quiere poner un bar, si alguien quiere poner un restaurante, un negocio, o incluso negocios pues, más pequeños, ¿no? Así es. Inversiones más sencillas, pues casi que se da por hecho que va a tener que pagar un piso, ¿no? Pues es perverso que eso sea la realidad. Y sobre todo es muy perverso cómo nos hemos alimentado de una narrativa que favorece justamente el estado de excepción, ¿no? Una narrativa en la que los miembros de esta cosa que se llama crimen organizado, que se da en llamar crimen organizado, ¿no? Pues son unos seres malignos, pero monstruosos, pero al mismo tiempo, digamos, más astutos o más inteligentes que el gobierno, que las fuerzas del Estado, y entonces pues siempre logran vencerlos, siempre logran imponerse, siempre logran corromper al Estado. Y esta narrativa pues es muy perversa porque evidentemente alimenta que el Estado siempre esté pues cancelando libertades por un lado, y por otro derechos humanos, bueno, ¿no? Garantías individuales, y por otro lado,
que se mantenga administrando justamente pues el negocio de la violencia, ¿no? En realidad esto pues solo tiene el único objetivo de hacer cada vez mayores las ganancias, ¿no? Entre más peligroso, entre más violencia hay en torno a la venta de, yo que sé, un gramo de la droga que sea, pues más ganancias va a tener, más le vamos a ganar a, Sí, a esa venta, ¿no? Y eso, la dichosa guerra contra el narcotráfico, pues no ha sido nada más que sacrificar una generación de mexicanos en nombre de, por ganarle cada vez más a esa venta. Esa, digamos, teniendo ese estado de cosas alrededor, pues para nosotros fue muy importante abordarlo en forma de un monólogo, pero un monólogo justo donde también nosotros diéramos una perspectiva artística, ¿no? Para nosotros era importante no, no, no quedarnos, digamos, en la investigación documental, en lo sociológico, sino realmente abordar el fenómeno desde una perspectiva eso, teatral, artística, que pues, es básicamente lo que nosotros sabemos hacer, a lo que nos dedicamos, ¿no? Que nos por preocupan los supuesto. otros temas, los investigamos, pero nosotros finalmente siempre bajamos al escenario y ese es un poco nuestra plataforma, nuestro medio para hablar con el público. Entonces justo queríamos, lo que hicimos fue un texto, un planteamiento, pues yo siento eso, que provocara una investigación fuerte en lo actoral, en lo escénico, un lugar justamente, ¿no? Por eso me refería a Bernardo como un actor muy interesado por la investigación, por la exploración, por la experimentación, un texto que detonara lugares en los que Bernardo pudiera desarrollar una investigación compleja a nivel corporal, a nivel vocal, a nivel físico. Es una obra en donde transita él por muchos estados emocionales. Es una obra que realmente, digamos, se pone muchos... pone en tensión constantemente al actor y eso le obliga pues a un despliegue eso emocional, físico tremendo. Y eso acaba en una comunicación pues muy, un acto de comunicación de compenetración con el público, que creo que por medio del teatro ven este actor y en todos los elementos de la puesta en escena, la escenografía, el video, ¿no? Etcétera, la música, que es también muy Claro. importante. Oye, y hablando Ve, del personaje, bueno, hablaste de investigaciones sobre el personaje en sí, ¿se basa en algún personaje de la vida real? Porque he leído, he conocido historias acerca de sicarios que ya dejan esa vida por un lado, que ya quieren redimirse y hay mucho periodismo al respecto. ¿Se basaron en algún personaje de la vida real para plasmarlo en el escenario? específicamente no, más bien yo recogí varios testimonios, por un lado, eh, eh, digamos, en asociaciones justamente de gente que trabaja eh, pues eso, en ciudades, en estados en conflicto. Eh, y, eh, y después, obviamente, mucha investigación documental. En realidad, yo empecé, sobre todo uno de los primeros textos en los que yo accedí, pues obviamente sí fue lo periodístico, justamente, principalmente los textos de Javier Valdés, que me parece que recogen justamente el lado humano, la dimensión social de estos fenómenos con mucha fuerza, y a partir de ahí fui escarbando más en otros rumbos que me fueron interesando, ¿no? Increíble, increíble. Obviamente, Oye, pues a Bernardo Gamboa yo lo conozco de hace años atrás, en claro. diferentes obras de teatro. Es un actor muy, muy de carácter, un actor muy serio. No lo he visto en obras muy serias. Quisiera preguntarte si este personaje que tú escribiste lo escribiste pensando en la actuación de Bernardo o tenías pensado tal vez a otro actor. No, yo creo que, digamos, no estaba pensando en Bernardo específicamente, pero sí en un tipo de investigación, en un tipo de teatro, que sin duda comparto con él, ¿no? Y con David, Salmon, y con todo el equipo creativo realmente, ¿no? Sí estaba pensando en un tipo de teatro
pues eso, de muchas imágenes, de mucha exploración, de, de, de un amplio rango actoral, ¿no? O sea, en realidad el texto pasa por muchos lugares emocionales, por muchas edades, ¿no? En realidad la historia, voy a referirme un poco a la historia anecdótica de la obra. Este personaje está en un enfrentamiento, recibe una herida, un balazo pues, mortal, digamos, y a partir de ahí se detonan imágenes que vienen de toda su vida, ¿no? Y vamos experimentándolas junto con él. Digamos, es como si se dilatara el último instante de su existencia. Y, y eso obviamente requiere una actuación que atraviese pues muchos momentos vitales, ¿no? Desde la infancia, la adolescencia, el crecimiento, el desarrollo, el miedo del crecer en estos ámbitos, la forma en la que va ganando poder, en la que va ejerciendo la violencia. Es decir, hay una transformación, eso prácticamente desde el niño hasta este ser que está eh, eh, ya en pleno ejercicio de la violencia como un modo de vida, ¿no? Oye, ¿este personaje tiene alguna especie de redención, por así decirlo? Digo, pues, por lo que veo en el título de la obra, Tártaro, pues obviamente evoca que se va al infierno, obviamente. Entonces, me imagino que en el estando en el infierno tiene alguna especie de redención o simplemente ve pasar su vida todo lo que hizo. ¿Qué pasa con este personaje y su perfil psicológico? No, para nosotros era muy importante justo no el ejercer, no terminar con un juicio sobre el personaje, no elaborar un juicio. Y eso tiene que ver justamente con esas narrativas a las que me referí anteriormente, ¿no? En esas narrativas en las que los sicarios son seres malos, 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 o narrativas en las que los sicarios, ¿no? Las personas que se dedican a estas actividades económicas, son seres buenos que en realidad por las circunstancias simplemente se ven arrojados a vivir esta vida. No, yo creo que la obra siempre me la planteé y es lo que buscamos transmitir y el lugar en el que buscamos poner al espectador es justo un lugar un poco más incómodo, un poco de menos certezas. Eh, siempre orillando al personaje, obviamente con unas circunstancias vitales muy fuertes que le determinan fuertemente, pero también dándole espacio para decidir. Entonces, balanceando siempre entre cuánto es la necesidad, cuánto es a lo que le lleva la necesidad, cuánto es las oportunidades que se le presentan, cuánto es las decisiones que toman, ¿no? Y el camino y su historia de vidas va trazándose siempre en esas tres, sí, en esos tres hitos. Y justamente no, para nosotros era importante no elaborar finalmente un juicio de, bueno, pero todo eran las circunstancias, bueno, pero sí, si eres malo, malo, entonces te vas a ir al infierno. Para nosotros ese tártaro, ese infierno, pues es la vida que vive, ¿no? La única vida que vivimos, pues todos los seres humanos. Finalmente este ser va viviendo cada vez más en el abismo. Y el abismo, pues es esa violencia que es su propia vida, ¿no? Es una violencia que ejerce contra su sociedad, pero que también ejerce contra sí mismo. Y es un lugar en el que se pone, pues eso, por tanto por las circunstancias como por sus decisiones. Por tanto, pues es muy difícil. En realidad, la obra lo que busca es plantear una pregunta en el espectador, que el espectador se lleve a casa justamente este cuestionamiento, ¿no? Hay manera de eximirlo, de redimir este personaje o no, qué tanto son sus decisiones, qué tanto son las condiciones, es incomodar realmente, no incomodar por incomodar, sino simplemente plantear un cuestionamiento que no nos satisfaga y que no salgamos del teatro diciendo, ah, bueno, ya me dieron la respuesta, sino realmente promover que el espectador siga reflexionando, siga investigando, siga preguntándose, ¿no? Increíble. Van a estar todo el mes de julio en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Después de que termine su temporada ahí, ¿qué piensan hacer con la obra? ¿La piensan tal vez promocionar en algún otro foro? ¿Tal vez hacer una pequeña gira en algún estado de la República o varios estados de la República? Digo, es muy interesante conocer este tipo de obras, como tú lo acabas de mencionar. Digo, no nada más para pues para dar un juicio de valor sobre lo que está pasando con este tipo de personas, sino también ser un poco empáticas, porque sabemos que las situaciones que a veces que vivimos en el país, pues no son muy afortunadas para todos. Realmente la situación de estas personas que se dedican a esta actividad,
pues están bajo muchas circunstancias, bajo mucha presión, bajo mucho estrés, que a lo mejor no les queda otra salida, ¿no? Yo creo que es una vida que realmente tratan de salir adelante, tal vez no de la mejor manera posible, haciendo actividades ilícitas, haciendo cosas que se van a repetir tarde o temprano, tal vez, pero bueno, ¿qué va a pasar con esta obra después de su temporada? ¿Qué piensan hacer con ella? Claro, justamente, bueno, afortunadamente hemos tenido 2 temporadas muy exitosas, exitosas quiere decir, el público nos ha recibido muy favorablemente, también la crítica, y eso nos ha dado muchas satisfacciones, eso ya nos impulsó a buscar esta tercera temporada. Nosotros estrenamos en el Helénico, después fuimos al Foro de las Artes, ahora estamos en el Teatro Julio Castillo, donde estaremos todo julio, de jueves a domingo. Y para nosotros, esta sería, al menos en lo que vemos en nuestros planes a corto mediano plazo, la última temporada acá en la Ciudad de México. Y sí, justamente a nosotros lo que nos interesa ahora es llegar a otros estados para, pues justo, que esta historia que justamente se desarrolla en los estados del interior de la República, resuene con otros públicos, encuentre otras voces con las cuales dialogar y eso, nada, que el teatro sirva de pretexto para reunirnos y hablar y reflexionar Oye, esta obra se y puede entender. decir que está creada para crear sensibilización o sensibilizar a la gente que la vaya a ver y comprenda más la situación de estas personas. Creo que es una obra eso, hecha para promover un cuestionamiento. Eh, sí pasa finalmente por una sensibilización, sobre todo pasa por eliminar eso, prejuicios, narrativas que nos hemos creado, ¿no? Que nos hemos comprado por las series, por las películas, cierta literatura, música incluso, ¿no? Sí. Nos hemos comprado una idea de lo que es las noticias mismas. Nos hemos comprado una idea de lo que es la violencia, de lo que son las actividades ilícitas, de lo que es pues sí, el papel de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y poco cuestionamos al respecto, poco cuestionamos lo que hemos, pues sí, consumido como información. Y creo que lo primero que busca despertar esta obra es un cuestionamiento. ¿Qué prejuicios tengo sobre estos individuos, sobre estas actividades? ¿De dónde saco la información que saco? Y cómo puedo elaborar un juicio más crítico y más detenido sobre esta realidad que me atañe, esta realidad en la que vivo además, ¿no? No es una realidad, como decía al principio de nuestra conversación, lejana, sino realmente pues es nuestro cotidiano y es muy fuerte que sepamos tan poco de esta realidad, ¿no? Así es. Oye, como dramaturgo, ¿qué satisfacción te ha dejado escribir este tipo de obras? No, absoluta, porque justamente es un teatro, eh, digo, obviamente, pues a uno le da mucho gusto la respuesta del público, uno le da mucho gusto que la comunicación esté sucediendo, ¿no? El acto teatral, el rito de estar juntos y pensar sobre un tema juntos en una sala, pues es maravilloso. Pero además, no es cualquier tipo de teatro, sino cualquier tipo de texto, sino es uno que realmente me apela personalmente, ¿no? Que esos cuestionamientos, que esas dudas, que esas inquietudes que yo tengo resuenen con otros creadores escénicos, ¿no? Con todo un equipo creativo y que eso forme pues eso, lleguemos a un lugar, un producto, si se quiere ver, es un producto artístico, que después tendrá otras resonancias, pues es maravilloso, ¿no? Es todo lo que uno quiere cuando uno se siente a escribir. Ok. Oye, como dramaturgo, ¿te gustaría después, digo, conozco un poco de tu carrera, pero me gustaría saber si has escrito tal vez algo menos serio, por así decirlo, no tanto drama, sino algo más, como para toda la familia, por así decirlo. ¿Has escrito o te gustaría escribir de esta forma? Eh, Siempre acabo teniendo un punto de vista un poco serio, tal vez, o pesimista, no sé si decirlo así. No, no es pesimista, simplemente serio. Pero bueno, la Bala, por ejemplo, fue una obra, eso, que sí era más luminosa.
trataba un tema fuerte. Bueno, ahí la circunstancia era un asalto en un microbús, en el transporte público, pero finalmente había una historia luminosa al final de este suceso dramático. Eh, Tenemos ahí en puerta un proyecto, sí, más para jóvenes, pero pues a mí me interesa un teatro que nos cuestione. Y este proyecto para jóvenes trata más sobre la identidad, sobre la construcción de la identidad, especialmente de la identidad masculina. Cómo en este momento de vida, ¿no? La adolescencia, que pues es todo tan confuso, tan frágil, hormonal, hay tanta información, pero al mismo tiempo estamos llenos de ignorancia, ¿no? En ese momento de la adolescencia, ¿de dónde sacamos las ideas de lo que es ser hombre, crecer como hombre en esta sociedad? Y eso me interesa mucho. Evidentemente, pues es un cuestionamiento que va de la mano de muchos cuestionamientos recientes sobre los roles de género, ¿no? Y para allá va este texto que esperamos vea la luz el año entrante. Ok, entonces después de Tártaro sigue lo que nos comentas de esta obra que, digo, aún no nos das el título, pero espero que esté ya próximamente en cartelera también. Oye, mi estimado Sergio, ¿dónde podemos entonces seguir las actividades de la compañía teatral? ¿Dónde podemos estar pendiente de lo que va a seguir después de Tártaro? ¿Dónde podemos comprar incluso los boletos para ver la obra antes de que termine ya su temporada, que está muy cerca? Por favor, ¿nos puedes decir? Claro, Teatro Sin Paredes está así en Instagram, Teatro Sin Paredes. Es la compañía dirigida por David Salmon. Eh, bueno, es un colectivo teatral realmente, con otros creadores, Betty Luna, Jorge Maldonado, un equipo muy, muy grande, muy comprometido de gente que está tratando de distintos temas: medio ambiente, género, distintas obras de teatro. Pero bueno, Teatro Sin Paredes ahí en Instagram, también colectivo Teatro Sin Paredes fanpage, me parece que es la página de Facebook. Y están en Twitter también, Teatro Sin Paredes, ahí lo encuentran. Y ahí están toda la información sobre las obras que se van poniendo en cartelera. Y sobre los boletos para esta obra, pues se pueden adquirir de dos modos. Uno es yendo directamente a la taquilla del Centro Cultural del Bosque. Normalmente abre, me parece, 2 horas antes de la función. Tenemos un teatro, afortunadamente, con una gran capacidad, entonces Sí. cuando lleguen habrá boleto seguro. Tenemos una promoción muy especial los jueves de 30 pesos para que no haya pretextos, que todo el mundo Wow, la vea. eso está muy accesible, ¿eh? Es muy, muy accesible, la verdad. Eh, eh, y en los viernes también hay un precio especial de 75 pesos y hay una promoción muy bonita que a mí me gusta mucho, que si llegas al teatro en bici, si tú llegas a la taquilla con tu bici, me parece que es de 45 pesos. El boleto también tiene un descuento grande. Y pues eso, te pasas una tarde linda en bici, llegas al teatro y tienes un buen descuento. Sábados y domingos el precio es regular de 150 y descuentos habituales para maestros, para alumnos, para INAPAM, y ahí en las taquillas del Centro Cultural del Bosque. O si quieren apartar su boleto con anticipación, también pueden buscarlos en Ticketmaster. Ahí encuentran los boletos también. Así que Increíble. bueno, no hay pretextos, se pueden conseguir de muchas ¿Sí? maneras, en muchos precios. Y apúrense porque estamos realmente, pues solo julio, ya nos quedan poquitas funciones. Será un gusto tenerlos ahí. Por supuesto. Así que, amigas y amigos, ya saben, es una muy buena opción, una obra realmente muy, muy para disfrutar, gozar y salir con una amplia forma de pensar de forma distinta acerca de este tema muy, muy interesante. Realmente yo me voy a ir a dar una vuelta porque no he tenido oportunidad de ir a verlos, pero voy a ir este fin de semana. Voy a estar ahí presente realmente porque es una obra que está muy, muy interesante. Yo me acabo de echar una sinopsis muy interesante de este tema y la verdad quiero estar ahí presente para ver a Bernardo actuar un tema y un texto de Sergio que es muy, lo repito, muy, muy interesante. Sergio, gracias por haber estado con nosotros aquí en Loyolos y platicarnos más de Tártaro. Realmente muy antojable la obra que escribiste. Felicitarte por ese tipo de obras que estás lanzando
y que sigan más éxitos y mucha mierda en todas las funciones que vengan. Muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y de acercarme a tu auditorio. Ojalá que nos Gracias. acompañen. Entonces nos vemos en el teatro, ¿no, mi estimado Sergio? Por allá nos vemos. Ok, te mando un gran abrazo. Cuídate Un mucho. abrazo, Luis, gracias. Hasta luego, cuídate. Hasta luego.